Muy buenos días, feliz sábado tengan todos. Bienvenidos una vez más al repaso de la lección de escuela sabática. En la semana que ha terminado, hemos estudiado la lección titulada Idioma, Texto y Contexto. Y hoy tenemos el privilegio de que los hermanos Osorio, Luis David Osorio, se acompaña de Luis Daniel Osorio, su hermano, y ellos tendrán para nosotros el repaso de la lección. Que el Señor les bendiga y que podamos ser receptivos al mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Hola y bienvenidos sean todos a este nuevo estudio y repaso de la lección de escuela sabática durante esta semana, que también ha sido otra semana maravillosa de estudio. El título de esta semana fue llamado Idiomas, Texto y Contexto. Sí, así es. Para todos una feliz sábado y qué bendición poder estar aquí, poder repasar el estudio fascinante de la Escritura, que estamos ahora profundizando mucho más en lo que es el conocimiento, ¿verdad? Y la interpretación y lo que Dios quiere decirme a través de su palabra. Así que vamos a empezar de manera maravillosa. ¿Empezamos con una oración? Seguro que sí. Así que le invitamos allí donde se encuentran ustedes, en su casa, quizás algunos manejando o donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Estén escuchando este mensaje. Quiero invitarte para que puedas con nosotros acompañarnos y orar en esta hora. Vamos a orar. Querido Dios y buen Padre, te pedimos en esta hora una dirección por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Señor, oramos por aquellas personas que van a escuchar este mensaje, que lo están escuchando en esta hora, oh Padre, para que tú le bendigas donde quiera que se encuentren ellos. Tú conoces cualquiera sea la situación que ellos están atravesando en esta hora. Tú conoces quién está enfermo, quién está luchando por su vida, o quien, Señor, está en necesidad porque perdió un empleo, Señor. O aquel que está angustiado porque un familiar, un ser querido en esta hora está enfermo o se presume de esta enfermedad, que este virus que está por diferentes partes de este mundo. Oh Señor, Padre, ahora al estudiar tu palabra, que podamos comprender más y más de ella y así, Señor, poder ir a ella y encontrar ese mensaje de salvación, ese mensaje de sanidad y ese mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo esto. Dirígenos en esta hora en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir lo que fue el versículo de memoria de esta semana. Lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 26. Y nos decía así: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Sin duda alguna, la palabra de Dios, la Biblia, ha sido un libro muy importante, el libro que más se ha reproducido y más se ha traducido. Se hablan más de 6,000 idiomas en el mundo actualmente y la Biblia se ha traducido en más de 600 idiomas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero algunas versiones de solamente con el Nuevo Testamento se han llegado a traducir hasta en 2,500 traducciones. Es un número bastante importante y maravilloso. En otros tiempos, muchas personas no podían tener ningún tipo de acceso a lo que era la Biblia, pero ahora, hoy en día, una gran mayoría de nosotros somos privilegiados al poder tener en nuestras casas una versión de la santa palabra de Dios. Pero todavía quedan muchas personas que todavía aún no la pueden tener en estos momentos, la palabra de Dios. Si sabes que la Sociedad Bíblica Unida ha intentado, ha hecho, como tú has dicho, lo posible traducir en los más idiomas o lenguajes posibles. Sin embargo, todavía falta un buen camino. Así que, como tú has dicho,
siéntete bendecido, la oportunidad que tienes. De hecho, si estás en tu casa, acompáñanos abriendo la Biblia para los textos que vamos a compartir, porque es una bendición el poder tenerla hoy en día en nuestro idioma y poder así leerla. Es la palabra de Dios. Sin duda alguna. Y algo importante que se nos viene a la mente, ¿verdad? Es cómo entender la Escritura. Para esto tenemos que tomar en cuenta algunos factores importantes para que tengamos una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Por lo menos el idioma, las palabras, la repetición, el contexto y la autoría. El idioma, sin duda alguna, fue algo muy importante. ¿Por qué quiso Dios que se escribiera la Biblia? Dios eligió a un pueblo y les comunicó la verdad en su idioma, el hebreo. Y los libros escritos a partir del exilio babilónico incluyen algunas partes en el arameo, que era el idioma universal de aquella época. Y el Nuevo Testamento, sin embargo, fue escrito en griego común, el idioma que todo el mundo podía entenderlo en ese momento. En la actualidad podemos leer la Biblia en traducciones que nos permiten apreciarla y principalmente obedecer y conocer todas sus enseñanzas. Sin duda alguna, la Biblia es un libro tan interesante y tan importante para nuestro desarrollo espiritual, para nuestro desarrollo personal, que tiene que ser consultado constantemente. Y es así. Y por ahí Timoteo, ¿verdad? Nos dice segunda de Timoteo 3 del 16-17, que es útil para redarguir, para instruir, para corregir a fin de capacitar al hombre para toda buena obra. Es poderoso esa declaración y lo que la Biblia puede hacer con el lector. Y por eso es necesario entenderla, ¿verdad? Sin duda alguna. Fue por esto de que se ha hecho grandes esfuerzos para que cada uno de nosotros podamos tenerla en nuestras manos. De hecho, durante el tiempo, ¿verdad? Como dije anteriormente, el lenguaje que fue escrita había sido en arameo, en hebreo y en griego. Luego se sacó una versión donde el Antiguo Testamento, que originalmente fue escrito en el arameo y en el hebreo, fue traducida al griego también. Esta versión fue llamada la Septuaginta. Entonces, todo esto pudo permitir la expansión y la propagación, ya que ese era un lenguaje universal en aquellos tiempos, pudo permitir la propagación de la palabra de Dios en todos los lugares conocidos en aquellos tiempos. Excelente. La palabra y sus significados, David. Bueno, es interesante que, como comentábamos, el propósito de todo esto es saber interpretar, conocer qué Dios tiene para mí. Es increíble saber que el Dios Todopoderoso, que habló y existió, que dijo que hágase la luz y hizo la luz, nos dejó, por decirlo así, un mapa de instrucciones para nosotros poder triunfar en esta vida, que es el objetivo final, es poder conocer el propósito, la razón por la cual yo estoy aquí. Y en ese contexto, las palabras y los significados tienen mucho que ver en la interpretación, en el conocimiento de la Escritura. Tú lo mencionaste que fue escrita en hebreo, en arameo, en el Antiguo Testamento, y en el griego koiné, en el Nuevo Testamento. Ahora, lo interesante es que esos lenguajes son un poco más, ¿cómo decirlo?, más ricos, podemos decirlo así. Es decir, su significado tiene una palabra, puede significar muchas cosas, depende de cómo la estás usando. En la Biblia, por ejemplo, tenemos una palabra muy usada, que es la palabra misericordia, que se traduce como chesed, ¿verdad? Es una palabra bastante que significa gracia, bondad, amabilidad, misericordia, piedad, favor, justicia, gentileza, compasión. Wow. Todo eso significa esa palabra chesed. Así es. Que nosotros solamente traducimos a misericordia. A misericordia, exactamente. Oh, wow. Me sorprendiste. Y depende de algunas versiones, entonces sí aparece una variación. Pero el punto es ese, que una palabra significa muchos en el idioma original. Por eso tiene que ser debidamente estudiada la palabra y el significado que ella contiene. Otra palabra que se usa mucho es shalom, que históricamente es conocido para decir qué cosa, paz, ¿verdad? Sin embargo, las traducciones sugieren lo siguiente. Sí, puedes, sí, seguro que sí. Paz entre dos partes. Paz
interior, ¿verdad? Tranquilidad total, integridad, bienestar. Hay términos que son traducidos de diversas palabras. Sin duda alguna, la palabra shalom tiene una gran extensión. Por lo menos, tú puedes tener quizás una tranquilidad en estos momentos, ¿verdad? Porque el Señor está con nosotros y en medio de tantas tribulaciones, Dios nos da esa fortaleza. Shalom quiere decir una paz integral, Así es. completa, Qué lindo. en todo momento. Amén. La otra vez hablaba con unos clientes, ¿verdad? Ellos son israelí, ¿verdad? Y ellos cuando se despidieron con esa palabra, Shalom. shalom. Y bueno, me recordó de este versículo y para ellos tiene un gran significado. Es una palabra tan abarcante y tan profunda que solamente decir la paz no la podría describir. Es correcto. Y por eso es lo interesante de que nosotros, al estudiar la Escritura, tengamos esto en mente, de que incluso la palabra amor Ujú. en la Biblia depende de cómo es usada, puede ser un verbo Así es. o puede ser, y generalmente va acompañada de una acción. Correcto. Es decir, es lo interesante, el rico lenguaje con la cual la palabra del Señor fue escrita, por lo tanto, muchas veces significa mucho más Así es. de lo que a veces la simple letra que vemos por arriba nos quiere decir. Por lo menos en inglés, la palabra I love you, por poner un ejemplo, en el idioma en inglés solo sería Te amo. te amo, al traducir al español. Pero sin duda alguna, cuando tú vas a la Biblia, hay diferentes tipos de amor, como el amor ágape, el amor eros, el amor fileo, que tiene diferentes significados, depende a la persona a la cual se refiere ese amor. Si es el amor a la familia, si es el amor a los amigos, si es el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros, que sería el amor ágape, un amor infinito, un amor sin reservas. Así es. Y sabes que en ese mismo contexto, qué maravilla saber eso. Porque entonces, posiblemente tú estás escuchando y dices, bueno, yo he leído la Biblia muchas veces. Cada año hago el año bíblico y ya me la sé. A lo mejor te la has memorizado. Hay mucha gente que tiene una capacidad retentiva increíble y que es buenísimo eso. Pero Claro te que invito sí. entonces a que vayas un poco más entonces a las profundidades con respecto al significado, ¿verdad? Que ellas tienen. Porque la palabra de Dios tiene mucho que decirnos para nosotros en este tiempo, y al comprenderlo eso, la palabra y su significado nos dará un enriquecimiento en nuestra vida espiritual y en todos los aspectos. Claro que sí. Y quiero mencionar un versículo que está en el Salmo 63, versículo número 3, que dice, porque en tu misericordia que la vida, más labios te alabarán. Porque es mejor tu misericordia que la vida. Tus labios te alabarán. Gloria a Así Dios. es. Gloria a Dios. Es interesante, maravilloso. Entonces el Señor quiere decirnos allí con esa palabra, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. La palabra allí, misericordia, tiene que abarcando gracia, bondad, amabilidad, piedad, favor, justicia, gentileza. Es mejor, wow, Ahora, poder contar con todo eso. ahora con eso, si entendemos todas esas palabras, 7, 8 palabras, ahora tiene más sentido de que por qué el salmista prefiere su misericordia que la propia vida. Así es. Si decimos misericordia solamente como que no entendemos, pero al ver toda esta gama, esta profundidad, decimos, wow, todo eso es rico, lo prefiero que la vida. Qué bendición. Claro que sí, es increíble. Y eso nos lleva a otra cosa que también comentamos un poco la semana pasada, que es un Ujú. texto fuera de contexto. Es un pretexto. Un pretexto. Coméntanos acerca de eso. Sin duda alguna, cuando vamos a la parte de la lección, ¿verdad? Cómo entender, ¿verdad? Y antes de eso, las repeticiones, ¿no? La repetición, exactamente. La repetición, la forma de escritura y su significado. La palabra de Dios podemos encontrar que cuando Dios quiere dar un énfasis, el escritor en aquellos tiempos repetía más de una vez, ¿verdad? 2 o 3 veces una palabra para poder fijar el mensaje que Dios quiere resaltar para nosotros. Por lo menos, quizás ahora podemos hacer una nota, crear una cursiva o poner, resaltar, ¿verdad? Para hacer énfasis a una palabra, pero en aquellos tiempos era muy importante
le daban énfasis a la repetición de las palabras para poder resaltar esa palabra o ese significado para nosotros. O podemos decir también hoy en día que usamos el emoji, el famoso emoji, Ajá. para hacer un resalte, una relevancia antes de la palabra. Exactamente, ajá. Por lo menos quiero que me acompañen para leer el libro de Génesis, capítulo 1, en el versículo 27 podemos encontrar allí este versículo poderoso que dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así es. Repite 3 veces la palabra creó. Y podemos ahí enfatizar una idea usando, ¿verdad? Quizás una exclamación, pero en aquellos tiempos se repetía esta palabra. Y la palabra creó originariamente, que describe allí el término es bará, que quiere decir crear de la nada. Así es. Mientras que cuando para nosotros, para la creación que hace el hombre, se usa la palabra asá, que asá quiere decir crear, pero en la manera como que el hombre puede crear es transformando, por así decirlo. Tú puedes tomar un tronco de un árbol y transformarlo o crear una silla, pero es a partir, ¿verdad?, de algo que ya existe, que ya fue creado. Entonces el hombre puede transformarlo, pero Dios es el único que tiene el poder y la capacidad de poder crear aún de la nada. Poderoso. Es maravilloso, Gloria a Dios por sin eso. duda alguna. Entonces, también podemos buscar otro versículo donde podemos encontrar este tipo de énfasis, como en Isaías 6:3, ¿verdad? Donde se resalta la palabra santo, santo, santo. Amén. Y sin duda alguna, eso quiere hacer énfasis en la santidad que tiene Dios. Amén. Es maravilloso cuando podemos comprender las Sagradas Escrituras y ver el significado tan poderoso que tiene cuando hacen este tipo de énfasis y cómo el autor quiere Dios enseñarnos de una manera bien especial a hacer este tipo de énfasis. No sé cuántos le han pasado que estás leyendo, por ejemplo, leíste la matutina, después en la tarde te pasaron un texto, un WhatsApp con un versículo. Y como que a veces sientes como que hay ciertas palabras que se están repitiendo. Hay una constante en los versículos. Y quiero decirte, entiende eso como la voz de Dios que está haciendo un énfasis en tu vida con respecto a algo. Hay otro ejemplo interesante que ahorita no lo vamos a buscar, pero se encuentra en Mateo 24, donde Jesús habla acerca de los tiempos finales, ¿verdad? De lo que va a pasar, pero él dice, cuidado que nadie os engañes. Y la palabra engañar se repite en los textos muchas veces, 2, 3 veces. Quiere decir entonces que para este tiempo también hay que tener cuidado con los engaños. El punto es lo siguiente, cuando vayamos otra vez a la Escritura y veamos este tipo de repetición, abramos nuestros oídos espirituales y físicos para entender que Dios quiere decir un mensaje con urgencia, con relevancia, con un afinco especial para nosotros. Sin duda alguna. Hay un mensaje, ¿verdad? Cuando tú vas a la historia de Lázaro, de María y Marta, él hace un énfasis tremendo cuando dice, y amaba a Dios a Marta, María y Lázaro. Y luego repetir, y amaba. Entonces es increíble, porque Dios quiere en ese momento, en esa historia, resaltar de que los amaba, Amén. a pesar de que Lázaro De lo que iba a suceder, ¿verdad? de lo que iba a suceder, a pesar de que Lázaro se estaba enfermo, que Lázaro iba a morir. El autor o Dios quiere resaltarnos allí de que a pesar de todas las circunstancias que vendrían posteriormente, Dios los amaba a ellos y que Él tenía todo bajo el control de sus manos. Amén. De esa manera posiblemente alguien está pasando por un momento difícil, ¿verdad? Hoy en día queremos recordarte que Dios está al control. Y ese énfasis, si pudiésemos verlo en la Escritura, dijera, te amo, te amo, te amo. También, como tú lo has dicho, me interesa que José, cada vez que pasaba, de hecho, incluso cada vez que la Biblia dice que iba de mal en peor, aparentemente en su vida, hay una palabra que dice, pero Jehová estaba con él. Estaba con él. Iba a la cárcel, pero Jehová estaba con él. Lo echaron al pozo, pero Jehová, es decir, de una u otra, Dios quería resaltar, yo estoy contigo, aún en los momentos difíciles. Y quiero resaltarte de que te amo a pesar de todo. Qué linda
poder entender esto, ¿verdad? Y saber Claro lo que que sí. significa para nuestra vida. Y quiero ahorita aprovechar porque quizás alguien está pasando por algún momento difícil en esta hora. Y quiero dejarte saber de que el Señor está contigo, que el Señor te ama, que el Señor no te ha abandonado, que en este momento es el momento tan oportuno para que podamos acudir a Él. Y en su palabra vamos a encontrar ese mensaje de esperanza, esas promesas de salvación, esas promesas de vida eterna, esa promesa que dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. ¿Sabe? Todas estas palabras nos dan aliento y fortaleza en estos momentos que estamos atravesando. Definitivamente. Y eso nos lleva entonces a lo que sí decíamos, un texto fuera de contexto Es un es un pretexto. pretexto. Es muy interesante a la hora de abordar la escritura, de que podamos leer por lo menos unos versículos anteriores, Ujú. de los que nos podamos ubicar en la historia de lo que está pasando, porque ese contexto, por decirlo así, nos dará el verdadero significado o la interpretación correcta de lo que Dios quiere decirnos a través de la escritura. Creo que lo habíamos comentado, muchas veces cualquiera puede sacar su verdad a partir de un solo texto. Así es. Por eso un solo texto no es insuficiente Ujú. para poder darle apoyo a una enseñanza, a un principio, a una doctrina que la Ujú. Biblia tenga que decirnos. Así es. Por eso es muy importante, ¿verdad? A la hora de hacer eso. Por ejemplo, se nos da una palabra bien interesante que se encuentra en Génesis Ujú. 1:27, también Génesis 2:7, como es la palabra Adán. Así es. ¿Qué significa la palabra Adán? Ujú. Significa hombre. Hombre, así es. Hombre. Y a veces usado con el nombre del primer hombre, aquí Exactamente. estamos haciendo Ujú, un ujú. trabalengua, que fue llamado Adán, pero Así significa es. hombre entonces. Y es Sí. un ejemplo de cómo el contexto nos ayuda a realmente entender lo que está hablando. Y allí esa palabra Adán fue usada para hombres en general, ya sea masculino o como femenino, pero también cuando se refirió a hombre, que era en este caso solamente el varón, pues, porque hay versículos donde no existía, ¿verdad? Todavía no había sido creado Eva. Entonces se refiere a ambos casos. Hay una palabra bien interesante, ¿no? Que es, por ejemplo, y lo voy a dejar solamente al aire porque el tiempo no nos ayuda mucho, pero tú que estás a lo mejor conectándote recientemente, Ujú. quieres conocer más de la escritura, y es acerca del estado de los muertos. No voy a profundizar en ello ahorita, Ujú. pero esto lo tomé como ejemplo para decir lo siguiente. La Biblia es clara acerca de ello y no podemos usar un solo texto para apoyar la verdad que nosotros queremos decir. Yo te invito a que cada vez que estudies algo fundamental, una creencia específica, una doctrina, busquemos el contexto porque ella nos dará, ¿verdad? A través también de la influencia del Espíritu Santo, obviamente, pero nos dará un mejor entendimiento de la Escritura. Y pasamos entonces a lo que unas palabras finales y ciertas conclusiones, que son los libros y sus mensajes. Así es. Tenemos muchos tipos de libros en la Escritura, muchos diferentes autores. Algunos son de punto de vista histórico, nos cuentan como Primera, Segunda de Reyes, ¿verdad? Nos cuenta la historia de los reyes como Israel, pero también se aplica a nosotros. Así Pero es. también tenemos libros proféticos, Ujú. Apocalipsis, Daniel, hay los que le llaman profetas menores, profetas mayores. Tenemos que entender la razón o el propósito, el contexto literario por el cual fue escrito Exactamente. para entonces comprender la profundidad de lo que el Señor quiere decirnos. Sí, tenemos diferentes autores con diferentes preparaciones también cada uno, ¿verdad? Y cada uno desde su experiencia nos está llevando un mensaje que Dios, ¿verdad? Le permitió a ellos ser usados por medio de sus profetas para que pudiese llegar a cada uno de nosotros, Así uno es. con un lenguaje más culto, otro con un lenguaje quizás no tan culto, pero el sentido y el propósito siempre fue el mismo, poder comunicar el mensaje de Dios de una manera que fuera entendible para cada uno de nosotros. Así es. Por ejemplo, los evangelios. Son Ujú. 4 evangelios. Sin embargo, en cada uno de ellos se ve el contexto de su escritor. Así es. Lucas, aunque no fue apóstol, fue un Ujú. discípulo del Señor, pero no fue de los 12, ¿verdad? Así es. Que están allí, pero él fue un médico. Y Ujú. se ve que Lucas resalta la parte del toque, la parte médica, por Ujú. decirlo así, en su punto de vista, su mindset, su mentalidad está enfocado en ello. Ahora, Sí, en algunas ocasiones el momento histórico también es muy importante, David.
Por ejemplo, no podemos entender correctamente el Éxodo si no hemos leído antes la historia registrada previamente en el Génesis. Es importante para que a la hora de hacer un estudio de la palabra de Dios podamos entender bien el contexto, ¿verdad?, previo a ese texto, porque si no, no entenderíamos el sentido o lo que quiso decir. Por lo menos cuando Pablo escribe las cartas, ¿verdad?, a las diferentes iglesias, tú tienes que conocer el contexto, por qué estaba escribiendo y cuál era la situación que estaba en ese momento redactando aquella carta el escritor, por poner otro ejemplo. Definitivamente, y eso nos dará entonces una claridad mucho mejor a la hora de estudiar la Escritura. Sabes que veo relevante este comentario de la sierva de Dios, la Escritura inspirada, dice, en su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Yo doy gloria a Dios por eso. Al fin y al cabo, si algo estudiamos la Escritura, es para entonces nosotros poder conocer al Dios que nos da la salvación a través de Jesucristo. Y aprovechamos en esta hora, antes de terminar, queremos hacerte una invitación. En estos momentos, busca a ese Dios maravilloso, Amén. a ese Dios creador, como leímos en la palabra de Dios. Ese Dios que puede crear de la nada. Quizás podemos ver que nuestra situación a veces echa desastre, a veces llena de errores, errores financieros, errores con la familia, errores en la crianza de nuestros hijos, decisiones que a veces hemos tomado impulsivamente y hemos dañado muchas cosas, pero sabe, tenemos una promesa maravillosa, que tenemos a un Dios creador, Bará, que puede crear aún de la nada y puede transformar nuestras vidas. Amén. Y pienso que este es el preciso momento, ¿verdad? Para entonces, con esa linda meditación y palabras finales, poder invitarte a eso, a que nos acerquemos a la Escritura. El objetivo no fue, wow, tantas cosas, tanta riqueza en la Escritura, Así es. pero quiero decirte algo más. No es tan difícil que la persona más sencilla no pueda entenderla. Si vamos al Señor, si tomamos estos consejos a la hora de aproximarnos a ella y sobre todo, si le pedimos a su Espíritu Santo que nos ilumine, encontraremos la salvación que está escrita en ella. ¿Terminamos con una oración? Sí, por favor, puedes dirigirnos. Dios eterno, gracias por tu palabra, porque es poderosa, es rica, es capaz de transformar y capacitar al hombre para toda buena obra. Te queremos pedir perdón, Señor, si hasta ahorita no hemos aproximado a tu palabra con la debida diligencia, con la debida respeto, con la debida humildad. Pero te pedimos en esta hora que nos ilumines y que nos presentes a Jesucristo a través de ella. Bendice a esta persona, a cada una de las personas que están en esta hora sintonizando. Tu Espíritu los abrace en esta hora. Tu Espíritu les dé sabiduría para Señor. enfrentar el problema que ellos están viviendo en este momento. Tú eres nuestra esperanza. Tú tienes nuestra salida. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y amén. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.